Listo, como título van a colocar triángulos, ¿ya, hijos? Como título coloquen triángulos. ¿Sí, hijos? Vamos a ver esta vez el tema de triángulos, ¿ya, hijos? A ver, coloquen como título triángulos. Nosotros sabemos que un triángulo es aquella figura geométrica que tiene tres lados, ¿no es cierto? Sí, como podemos observar en la figura, ahí está, tres lados. Por eso es que se denomina triángulo. ¿Sí, hijos? Su notación, lo vamos a denotar nosotros? Por ejemplo, tenemos aquí que dice notación triángulo, sí, triángulo ABC, o en forma resumida, en vez de colocar triángulo, colocamos solamente el símbolo de un triángulo y ABC. Y ahí, hijos, ahí queremos decir que nos estamos refiriendo a un triángulo ABC. Los elementos de un triángulo. En los elementos nosotros tenemos lo primero que viene a ser el vértice, ¿sí? El vértice son, ¿quiénes son? A, B y C, ¿no es cierto? Estos son los vértices, como podemos observar aquí, miren. Es el punto de unión, en otras palabras, ¿sí? El vértice, aquí está el vértice, miren, el vértice A, B y C. También tenemos lo que vienen a ser los lados, ¿sí? Los lados, por ejemplo, tenemos el lado AB, miren, el lado AB, el lado BC, el lado AC, ¿no es cierto? ¿Sí? El lado AC. También tenemos lo que vienen a ser los ángulos internos, ¿ya, hijos? ¿A qué se refiere con los ángulos internos? Se refiere a los ángulos que están dentro de ese triángulo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos al ángulo alfa, al ángulo beta, ¿sí? Al ángulo beta y al ángulo teta, ¿no es cierto? Ahí está, miren, alfa, beta y teta. También tenemos lo que vienen a ser los ángulos externos, ¿ya, hijos? ¿Quién vienen a ser los ángulos externos? Los ángulos que están formados fuera de esa figura geométrica. Por ejemplo, tenemos aquí al ángulo X grados, Y grados y Z grados, ¿ya, hijos? Z grados. Muy bien. Y tenemos lo que viene a ser nuestro perímetro, ¿no es cierto? Que el perímetro ustedes ya lo conocen, es la suma de todos los lados, ¿no es cierto? La suma del lado A más B y más C. ¿Sí, hijos? ¿Sí? ¿Se Sí, entiende? profesor. Listo, a ver, Sí, copien, profesor. copien esta Disculpe, parte, profesor, ¿en qué curso es esto? geometría. Ya, profesor, gracias. El cuadro de geometría, a ver, copien lo que está acá, ya, hijos. Como título van a colocar triángulos, luego copian, hacen su figura que viene a ser el triángulo y sus elementos, ¿ya, hijos? Profesor, ¿hacemos un mapa conceptual así como está? No, solamente colocan título y copian en orden, así como está. Colocan título y luego así, ¿no? Colocan su título que viene a ser triángulos, luego van copiando. Así normal, no hagan un mapa conceptual, así no más se van a demorar, hijos. Ya, profesor. Ya, muy bien. Me avisan ahora que terminan, chicos. Profesor, no lo he escuchado bien. ¿De qué cuaderno es? Buenas tardes, hijos. Este es el cuaderno de geometría. Ya, Cuatro cuaderno de profesor, geometría. gracias. Como título vas a colocar triángulos, luego ya copias lo que viene. Haces tu esquemita del triángulo, luego copias los elementos, la parte de abajo, ¿dijo? Ya, profesor. Ya, muy bien.
Profesor, disculpe, ya terminé. Ya, muy bien, hija. ¿Los demás ya terminaron, hijos? Profesor, ya estoy acabando. Profesor, Profesor, unos 3 minutitos más. Ya, a ver, un nos ratito, avisan. profesor, ya casi acabo. Ya, nos avisan, ya, hijos. ¿Ya terminaron, hijos? Sí, profesor, yo ya terminé. Sí, profesor. Ya, continuamos entonces, ¿verdad? Sí, continuamos. Sí, profesor. Listo. Ahí está. Ahora sí, nosotros tenemos, una vez que hemos observado qué es un triángulo, si las partes de un triángulo o sus elementos, ¿sí? Vamos a observar lo que viene a ser su clasificación, ¿ya, hijos? ¿Sí? La clasificación. Su clasificación nosotros tenemos, su primera clasificación según sus ángulos, ¿sí, hijos? Según los ángulos tenemos los triángulos que viene a ser el triángulo oblicuángulo, ¿ya, hijos? ¿Qué viene a ser un triángulo oblicuángulo? Como podemos observar aquí. Dentro de los triángulos oblicuángulos, sí, tenemos lo que viene a ser triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo, ¿ya, hijos? Los triángulos acutángulos son aquellos triángulos, hijos, miren, son aquellos triángulos donde sus ángulos internos, sí, donde sus ángulos internos van a ser menores de 90 grados, mayor de 0 grados y menor que 90 grados, ¿ya, hijos? Siempre los triángulos acutángulos, sí, siempre sus ángulos van a ser mayores de 0 grados y menores de 90 grados. Como podemos observar aquí, miren, hijos. Los ángulos alfa, teta y omega son menores que 90 grados, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el triángulo obtusángulo es aquel donde uno de sus ángulos, ¿sí? Observen, escuchen bien, solamente uno de sus ángulos, ¿ya, hijos? Uno de sus ángulos va a ser mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados, como podemos observar acá. Y sus dos otros ángulos, ¿sí? Y sus dos otros ángulos sí van a ser menores que 90 grados, ¿ya, hijos? ¿Sí? ¿Se entendió que viene a ser un triángulo octángulo y un triángulo obtusángulo? Sí, profesor. Sí, Ya, profesor. muy bien. Eso es falso, solamente es la teoría, ya, hijos. A ver, copien. Ahorita nos vamos a pasar copiando. A ver, copien, ya, hijos. Me avisan nuevamente para continuar, ya, chicos.
Profesor, el triángulo lo puedo hacer debajo. Sí, hijo, no hay debajo hazlo, porque háganlo medio grandecito, chicos, no lo hagan tan chiquito, ya, hijos. Sí, Háganlo más profesor, o menos, háganlo a continuación para que no hay le problema. quedó muy grande. Ya, hijo, no hay problema. Hazlo abajo, no hay problema. Solamente como había espacio, le he colocado acá. Profesor, disculpe, ya terminé. Profesor, ya terminé. Ya, muy bien. ¿Terminaron todos, hijos? ¿Todos? Sí, profesor. Todavía, profesor. Sí, profesor. Ya, a ver, esperemos a su compañerita Angeli. ¿Nos avisas, Angeli? Ya, profesor. Ya, profesor, ya terminé. Listo. Pasamos al siguiente, entonces, hijos. Listo. Ahora sí vemos nuestros, como podemos observar, hemos visto nuestro triángulo solvicóngulo, ¿no es cierto? Vamos a ver nuestro segundo triángulo, que en este caso viene a ser nuestro triángulo rectángulo, ¿sí, hijos? ¿Qué viene a ser nuestro triángulo rectángulo? ¿Sí? Un triángulo rectángulo, ¿sí, hijos? Viene a ser aquel triángulo donde uno de sus lados va a medir 90 grados. Bien, como podemos observar aquí, ¿sí? Recuerden que los ángulos que miden 90 grados tienen un cuadradito, ¿sí? ¿Se acuerdan que les había explicado esta parte? Bien, el triángulo rectángulo es aquel triángulo donde uno de sus lados va a medir 90 grados y los otros dos van a medir menos 90 grados. Además nos da otra condición, que los otros dos ángulos que no miden 90 grados, la suma de ambos, por ejemplo en este caso tenemos el ángulo alfa más teta, la suma de ambos va a ser igual a 90 grados. ¿Ya, hijos? ¿Sí?
la suma de ambos triángulos va a ser igual a 90 grados. ¿Ya, hijos? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Listo, entonces ya sabemos que viene a ser un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? A ver, copienlo y me avisan para continuar. Ya terminé, profesor. ¿Sí? ¿Terminaron todos, hijos? A mí me falta un poquito, profesor. A ver, esperamos a Camilita un ratito, hijos. ¿Nos avisas, hija? Ya terminé, profesor. Yo también, profesor. También, profesor. Yo también, profesor. Ya, muy bien. Entonces pasamos al siguiente ejercicio. Ya, voy a disculpar. Disculpen, ya, hijos, me ahogué. Listo. Ahora sí tenemos según sus lados, ya, hijos, sí. Los triángulos según sus lados. Tenemos lo que viene a ser, según sus lados, nosotros tenemos tres tipos de triángulos, ya, hijos. En el primero vamos a ver lo que viene a ser nuestro triángulo escaleno, tenemos también el triángulo isósceles, el triángulo equilátero, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya, hijos? Lo que viene a ser Ya, nuestro triángulo profesor. escaleno. ¿Qué viene a ser un triángulo escaleno? El triángulo escaleno, hijos, es aquel triángulo donde sus tres lados van a ser diferentes, ¿ya, hijos? Sus tres lados van a tener diferente medida. Y además que también sus tres ángulos van a ser de diferente medida, ¿ya, hijos? ¿Sí? Sí, Por profesor. ejemplo, supongamos que este valga alfa, el de acá valga beta, y el de acá valga teta, por ejemplo, ¿ya? Sus tres lados y sus tres ángulos van a tener diferente medida. Acá está, miren, como está descrito, ¿no es cierto? El lado A es diferente del lado B y es diferente a la vez del lado C. O sea, de ningunos van a coincidir sus medidas, hijos. Siempre cuando vean un triángulo con sus tres lados diferentes y sus tres ángulos diferentes, quiere decir que es un triángulo escaleno, ¿ya, hijos? A ver, copien, chicos. Profesor, eso que está con verde también lo copiamos. Sí, los ángulos que están de color verde, alfa, beta y teta, también cópienlo para que sepan que sean ángulos diferentes, ¿ya, hijos? Solo que yo he olvidado de escribirlo ahí, pues lo estoy escribiendo ahorita, ¿ya, chicos?
Profesor, ya terminé. Ya terminé, Yo profesor. también, profesor. Profesor, ya también acabé. Ya, muy bien, entonces continuamos, ¿ya, hijos? Déjenme borro. Disculpen, ya, ahora sí. Ahora sí, ya vimos lo que viene a ser un triángulo escaleno. Ahora sí lo que viene a ser nuestro triángulo isósceles, ¿no es cierto? Lo que les estaba comentando. ¿Qué viene a ser un triángulo isósceles, chicos? Un triángulo isósceles viene a ser aquel triángulo donde va a tener, ¿sí? Dos de sus lados iguales, ¿ya, hijos? O sea, dos de sus lados van a ser iguales y de la misma manera, como dos de sus lados van a ser iguales, dos de sus ángulos también van a ser iguales, ¿ya, hijos? Esto viene a ser lo que viene, bueno, esto es lo que viene a ser un triángulo isósceles, ¿ya, hijos? Ya, profesor. Recuerden que el triángulo escaleno es donde sus tres lados y sus tres ángulos son diferentes. Pero en el triángulo isósceles, dos de sus lados y dos de sus ángulos van a ser iguales, o sea, van a tener la misma medida, ¿ya, hijos? Ya, profesor. Ya terminé, profesor. Profesor, ya acabé. Profesor, ya acabé. Yo también, profesor. Ya, muy bien. ¿Terminaron todos? Sí, me falta un poquito, Profesor. profesor. Ya, esperamos un ratito, Sí, compañeros, ¿ya? Nos avisas, hija. Ya terminé, profesor. Ya. Ya terminé, profesor. Ya, muy bien. Entonces continuamos, ¿ya, hijos? Ahora vamos a ver por último nuestro triángulo equilátero. Triángulo equilátero, ¿ya, hijos? El triángulo equilátero, ¿sí? Viene a ser aquel triángulo donde sus tres lados van a ser iguales. De la misma forma, sus tres ángulos también van a ser iguales, ¿ya, hijos? Cuando ustedes les hablen de un triángulo equilátero, automáticamente quiere decir que sus tres ángulos van a medir 60 grados, ¿ya, hijos? Sí, 60, 60 y 60 grados, ¿ya, hijos? ¿Sí? Cuando Sí, les hablen profesor. muy bien, cuando nos hablen de un triángulo equilátero, sus tres ángulos van a medir y de van a tener la misma medida. En este caso vienen a ser 60 grados. Recordemos, ¿sí? Recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo, por ejemplo, alfa más beta y más teta, ¿sí? La suma de los ángulos internos de un triángulo van a ser igual a 180 grados, ¿ya, hijos? ¿Sí? La suma de los ángulos internos de un triángulo, a ver, lo estoy copiando, lo estoy colocando mal, esperen. Ahí sería alfa más beta, alfa más beta y más teta, ¿sí? Va a ser igual a 180 grados. Ya dijo, siempre la suma de los ángulos internos de un triángulo va a ser igual a 180 grados. ¿Ya, hijos? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, Listo, profesor. copien, hijos. Profesor, disculpe, eso lo de rojo, profesor, ese triángulo, ¿también lo vamos a copiar, profesor, o ya no? Sí, también cópienlo, pero cópienlo de otro colorcito. Eso, Ya, para que profesor. ustedes sepan que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. ¿Deja?
Ya Ya acabé, terminé, profesor. profesor. Ya terminé, profesor. Yo también, profesor. Ya, muy bien, hijos. Entonces continuamos, ¿ya, chicos? Ya terminé, profesor. Ya, muy bien, hijo. Continuamos, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver lo que viene a ser las propiedades generales de un triángulo, hijo. Aquí está lo que les acabo, bueno, ya por las puras les puse, hermano. Aquí está lo que les acabo de explicar, ¿no es cierto? Las propiedades. La suma de ángulos internos de un triángulo, ¿sí? Es igual a ¿cuánto? Ahí está, alfa más beta y más teta es igual a 180 grados. Pero creo que ya lo copiaron ustedes, ¿no es cierto? Les hice en la diapositiva anterior, ¿sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo, ¿sí lo han copiado bonito? Sí, profesor. Listo. Sí, Eso es profesor. lo que les, esto es lo que les estaba tratando de explicar de antes, ¿sí? Que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo, ¿sí? Siempre va a ser igual a 180 grados, ¿ya, hijos? Nunca nos va a dar otra medida que sea 180 grados, ¿ya, hijos? Siempre, siempre 180 grados. Grábese eso en su cabecita, hijos. Muy bien, entonces pasamos al siguiente. Tenemos la suma de los ángulos externos. Recuerden, la suma de los ángulos internos, ¿a cuánto era igual? 180 grados. 180 grados. Muy bien, eso es de los ángulos internos, hijos, la sumatoria de ángulos internos. Y ahora tenemos la sumatoria de ángulos externos. La suma de ángulos externos de un triángulo, ¿sí? O sea, los ángulos que están fuera de dicho triángulo, no dentro, ¿sí? Va a ser igual ya no a 180, sino va a ser igual a 360 grados, ¿ya, hijos? Siempre la suma de todos los ángulos externos de un triángulo van a ser igual a 360 grados, ¿ya, hijos? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. Listo, copien entonces. Profesor, el título de propiedades generales lo borramos porque yo le he copiado. ¿Cómo, hijo? ¿El título de propiedades generales lo borro o lo dejo ahí porque No, yo... no, sí, eso tienen que tener todos, propiedades generales. Ahí vienen Ya, a ser estas propiedades, la sumatoria de ángulos internos, de ángulos externos, pero bueno, los ángulos internos, como ya les hice copiar Y antes. profesor, y sobre el cuadro, ¿Cuál cuadro, hija? Hijo, perdón. el que estaba el que aparece con el título. El cuadro. Ah, de la Yo diapositiva tenía el anterior. título, profesor. De la diapositiva anterior. Sí, profesor. ¿Está? Sí, profesor. No, pero esto ya les hice copiar. ¿Recuerdan? Les hice copiar aquí, les hice colocar a un ladito la suma de los ángulos internos. Sí, profesor. Solamente coloquen suma de ángulos internos es igual, nada más. Y de ahí pasamos a este de acá, suma de ángulos externos. ¿Ya, hijo? Solo que Ya. disculpen, solamente que pensé que no lo había puesto, por eso les estaba explicando, pero sí lo había puesto. ¿Sí terminaron de copiar? Todavía, profesor. Espere, profesor. Ya, me avisan, por favor. Profesor, yo terminé de Profesor, copiar. profesor, ya terminé de copiar. Yo todavía, profesor. Ya, le esperamos a su compañerita, ¿ya? Nos avisa así. Ahora sí, profesor. Yo todavía, profesor. Espere, profesor, un ratito. Ya, no se preocupen, les esperamos. Sí. Ya acabé, profesor. Ya acabé, profesor.
profesor. ¿Terminaron todos, hijos? Sí, Camila, terminé, María, sí. Ya, muy bien. Entonces continuamos, ¿ya, hijos? Sí, profesor.